Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi querido amigo Edgar Arce, Gracias, Mike. ¿cómo le va? De verdad que muy bien ¿Qué y tal del viaje de Costa Rica para... bueno, un viaje muy tranquilo, muy satisfactorio. Eso sí, en una época lluviosa, desde que salí de mi país hasta que llegué aquí a Nicaragua, pasado por agua, pero bueno, la verdad que muy contento y de verdad estar con usted y con cada uno de los que en este momento están sintonizándonos y a través de esta increíble avance tecnológico que es la Internet, nos permite desde este país tan hermoso como Nicaragua llegar al mundo entero. Qué bien. Hablando de este programa Metamorfosis, y usted que es especialista en temas de la familia, en temas de matrimonio, ¿cómo podríamos enfocar esta palabra tan amplia en la familia? ¿Ha sufrido la familia metamorfosis a lo largo de la historia de la humanidad? Bueno, diríamos que sí, que obviamente sí, pero entonces sería interesante que primero entendiéramos qué es metamorfosis, porque como hablábamos nosotros dos fuera de cámaras, cuando escuchamos la palabra metamorfosis, pareciera ser, y como usted nos decía Mike, que estamos en la escuela, aquellas clases de biología que nos daban y la palabra metamorfosis, y por lo menos en mi caso, cuando esa palabra viene, la imagen inmediata que me viene tiene que ver con la mariposa. Antes la oruga, ese gusanito que se metió, se envolvió en un capullo, pasado el tiempo determinado, sale una hermosa mariposa, que es precisamente lo que da, y eso es lo que es la metamorfosis, ¿verdad? Una Claro que sí. transformación, un proceso de cambio que algunos seres vivos pues experimentan. Y sí, cuando ya lo aplicamos, porque es lo que estamos queriendo hacer en ese proceso de cambio, definitivamente la familia moderna viene desde hace muchos años teniendo un proceso de transformación. Hablando de ese ejemplo de la mariposa, una historia decía que estaba un niño revisando un árbol y miraba una oruga, es decir, el forro en el que está metido el gusanito, ¿verdad? Y el niño veía que el gusanito quería romper el forro y quería salir, pero él no soportó la tentación de ayudarle y rompió el hoyito de adelante. Este gusanito salió y quiso volar, pero cuando quiso volar cayó al suelo. Y él le preguntó a su papá, ¿qué pasó? Yo le quise ayudar, hice mal en ayudarle. Y el papá le contesta, lo que pasa es que este animalito necesitaba hacer un esfuerzo extraordinario. Y a través de ese esfuerzo, todo su sistema, todos sus músculos, todo su esqueleto iba a formarse y de esta manera él podía salir volando después y convertirse en una mariposa. ¿Qué entendemos bajo este proceso de Bueno, esfuerzo en la vida? bueno, ok, lo que podríamos decir en esa aplicación de que sí, de que, y por la experiencia del niño, de esta historia suya, lo que nos demuestra es que la vida nos somete a un proceso y los procesos hay que terminarlos. Podríamos interpretar que cuando nosotros nos interponemos a un proceso, vamos a echar a perder el resultado final. Pero bueno, yo creo que en la pregunta que hacías con respecto a la familia, yo creo que la familia ya pasó la etapa del capullo. O sea, ya la familia salió mariposa. Ahora lo que tenemos que ver es en qué clase de mariposa se ha convertido la familia moderna. O sea, no se interrumpió el proceso continuó, ya salió la mariposa. Así Y es. entonces sí, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo una familia moderna que quizás no es tan moderna, sino que ha retrocedido. ¿Por qué? Porque usamos el término de familia disfuncional. Y eso es lo que estamos encontrando, ¿verdad? Una estructura de familia que dista mucho de aquel concepto de familia tradicional en el que usted y yo quizás nos creamos y muchos de los que nos están viendo, que era aquella estructura de papá, mamá y los hijos. Pero bueno, no, ahora resulta ser que vinieron una serie de variables. Entonces hoy vemos que una familia está compuesta por una mamá que por razones varias, abandono, fallecimiento de su cónyuge, hoy ella está al frente de sus hijos. Esa es una familia con una sola figura en la maternidad. Está lo otro que es la minoría, un papá que por abandono o fallecimiento quedó solo criando a sus hijos, educándolos, no, pero está también en los otros modelos, ¿verdad? Entre muchos que podríamos hablar, la familia que viene a ser criada por la abuela, porque la mamá se entendió de los hijos, el papá nunca apareció
y entonces ahora es la abuela, o los hermanos mayores, en fin, o que empiezan a tomar esos roles de responsabilidad. Entonces, claro, a partir de ahí empezamos a ver que las deficiencias que hay por ausencias de modelos de figura paterna-materna empiezan a ser un causal de esa disfuncionalidad de la familia. Pero resulta ser que no solamente queda ahí, no solamente es el cambio en la estructura tradicional, sino que vamos también a ver toda la influencia de lo que incluso decía yo ahorita al principio, este medio por el cual estamos llegando también viene a ser intromisorio en lo que es la dinámica en esa transformación de familia, donde encontramos que a través de la tecnología, caminando a través o navegando por la internet, de ahí hay mucho distractor. Entonces de ahí la familia va perdiendo, se transformó en un lugar que en algunas de mis charlas yo digo que hay muchas familias que viven bajo un techo como si vivieran en un hotel, pero que están muy lejos de ser un hogar. Conviven bajo un mismo techo donde comparten beneficios en común como lavandería, descanso, alimentación. Pero dejó de ser la interacción de una familia. Es común ver hoy por hoy o conversar con personas que llegan a nuestras consultorías en relación a que hay ausencia de los miembros. Aquello que tal vez, si hacemos un poquito de memoria, una familia alrededor de una mesa compartiendo un tiempo de comida, por decirle algo. Donde el papá preguntaba cómo estuvo el día, los hijos cuentan, hablan algunas normas de conducta, de buen comportamiento en la mesa. Uno no habla cuando está en la mesa, no habla con alimento en la boca, se lo mastica, lo traga, y la mesa es uno de los mejores, alrededor de la mesa, lugares para crear hermosas y grandes conversaciones, ¿verdad? Pero bueno, hoy la familia, uno, no está ni siquiera presente. ¿Por qué? Porque ahora el hijo está con su móvil, está con su tablet, está con su computadora, en su habitación, con su pantalla plana, viendo su programa preferido, el papá, el esposo en un lado, el hijo el otro, la señora en la cocina, nadie interactúa. Podemos decir que la tecnología ha influido en este sistema de transformación de manera negativa. Pues ha venido a contribuir, y con esto no quiero decir que la tecnología es mala. No, la tecnología no es mala. Lo que ha sido inadecuado es el uso que se le da a la misma. Porque cuando nosotros nos hemos permitido precisamente eso, que esos elementos que llamaría yo distractores tecnológicos, ocupen lugares que no deben de tener. Hay hoy por hoy normas en muchas familias que establecen y dicen, bueno, cuando estamos en la mesa, se apagan los teléfonos celulares o los ponen en un recipiente ahí, nadie los va a tocar, para precisamente provocar eso. Entonces, repito, Mike, no es que es malo, no es que ha venido a contribuir, es el mal uso y la influencia que estos mismos elementos están en la familia son los que contribuyen. Pero al final, lo decía yo un día allá en mi país, en una charla que daba, precisamente se llamó Familia 2.0, que es un concepto hoy que se refiere precisamente a la familia y los medios tecnológicos. Y yo le decía a los padres de familia, como le podría decir a usted que nos está mirando, si es padre de familia, yo le diría, usted tal vez dice que ahora tiene problemas con sus hijos porque pasan mucho tiempo frente al televisor, que pasan jugando mucho con sus juegos de video en la computadora o en el celular. Y mi respuesta fue, ¿por qué lo hacen? ¿Quién es el que le compra esos artefactos a los hijos? Son los padres. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿La tecnología o los papás? El mal uso. Sí, los papás. Claro. No es la tablet, no, al contrario, se convierten en elementos muy valiosos. Bueno, veamos usted y yo, bien modernos, cada uno con nuestras tablets, haciendo uso de ese recurso tan hermoso y tan variable. Le estamos dando un uso, ¿qué? Un uso positivo. ¿Qué problema tendríamos? Es que, para poner en un contexto, que usted y yo, en una interacción de socialización, y usted esté metido en su tablet, yo en la mía, y estemos conversando, ni nos miramos a la cara, o viceversa, o soy yo el que no tiene el respeto hacia usted hablándome, y yo, sí, Mike, está bien, y yo leyendo o mandando correos. Muy comúnmente Que en nuestra época. Eso es lo que suele suceder. Entonces sí, eso lo podemos llamar una transformación negativa. Ahí es donde diríamos que aplicando a esa bonita historia que usted nos contaba, que quizás ahí la mariposa que salió no es la mejor mariposa, ¿verdad? El proceso que tuvo a la hora de salir fue presionado y sí,
la familia que estamos mirando no es el ideal de familia. ¿Cómo le podemos llamar a la familia en cuanto al tradicionalismo? Es decir, ¿qué podemos decir de una familia tradicionalista? ¿Qué ventajas y desventajas tienen ante la familia de este siglo XXI? Bueno, muy buena su pregunta, porque también no podemos pretender quedarnos atrás. Y aunque suena muy, ¿verdad? Que, ¿cómo te diría? Muy acogedor. Tal vez hay otra palabra, pero ahorita la que me viene es muy acogedor. La parte es así, qué bonito el compartir antes, como antes, todos sentados en una sala como esta que estamos usted y yo, y un televisor de frente y toda la familia viendo el mismo programa, por las limitantes que habían, tanto de poder adquisitivo como también de facilidad y recursos, pues como que no, hay que caer en una realidad. El mundo ha evolucionado, o sea, el mundo se ha acelerado. Hoy hay mucha exigencia, hoy hay mucho ir y venir, hoy hay mucha necesidad. Los cambios de siglo y todos los avances que hay nos llevan a un materialismo, lo que hoy se llama un posmodernismo, con una serie de conceptos filosóficos en el pensamiento, que nos invitan a una sociedad consumista. Y entonces ya surge la necesidad de que, por ejemplo, lo que hablaríamos de una familia tradicional, de que ahora los dos tengan que salir a trabajar porque se requiere del aporte económico de los dos. Ahí entra la intromisión de terceras personas en la educación y crianza de los hijos. Entonces, yo tengo que entender eso. O sea, lo que tengo que es adaptarme a los cambios. ¿Cómo, Pero, sí, cómo perdón, crear un pero balance? ahí está, porque usemos dos palabras, fondo y forma. Sí, Ha cambiado la forma y es inevitable. Es inevitable. Como tampoco podemos evitar decir que no porque una familia es de corte tradicional era lo mejor. Porque entonces entraríamos a hablar al tema de sí, no, esa familia está conformada y esa tiene que ser papá, mamá y los hijos. Pero resulta ser que era un papá presente pero ausente. Era un papá que estaba como figura y lo único que hacía era ser el proveedor del hogar. Pero había una serie de vacíos afectivos, elementos de aporte de colaboración en la crianza y educación de los hijos, por ejemplo, en la colaboración en el trabajo del hogar, como una tarea compartida y obligatoria para todos los que estamos en una casa. Entonces tampoco voy a entrar yo a defender así que ese era el mejor modelo. No, no, pero sí es un modelo que nos da integridad, es un modelo que nos da balance. No lo digo yo, sino que lo dicen los estudios de la ciencia en el campo de la psicología, que la aportación en el desarrollo y fortalecimiento de la personalidad del individuo requiere de la presencia de las dos figuras, paterna y materna. Lo cual significa que no existe la mamá que puede ser mamá y papá, no existe. Tampoco existe el papá que puede ser papá y mamá. Que la mamá lleve su rol y que el papá lleve su rol. Ahí es donde se requiere esa fortaleza. Pero repito, sí, se requieren de esos cambios de fondo y de qué, de forma. ¿Qué ha cambiado? La forma. Lo que no debe cambiar es el fondo. sí, porque irónicamente, con todos los avances tecnológicos, esos problemas se siguen dando. La ausencia del padre, la ausencia del No, rol y de la ahora madre. más. Y ahora más. ¿Cómo hacer en este siglo, con tanto avance tecnológico, con tanta información a través de las redes sociales, cómo hacer para crear ese balance y que la familia pueda desarrollarse con los cambios que tienen que haber dentro de toda sociedad? Bueno, recuerdo así rápido una anécdota que se cuenta sobre Henry Ford, el inventor de esta Sí, marca de la Ford, que en los primeros años, cuando sale el modelo T, alguien lo compra y en el camino a su casa tuvo la mala suerte que se le descompuso. Y bueno, pasaban personas, no se detenían a ayudarle. En eso se cuenta que llegó un señor muy elegantemente vestido, para su automóvil, se baja y le pregunta al joven que si le puede ayudar en algo. Él lo vuelve a ver y él mentalmente dice, no, este señor en qué me va a ayudar, ¿verdad? Yo tengo un problema mecánico, este señor qué va a saber de mecánica. Lo desprecia, le dice que no, que gracias, que tal vez si le puede ayudar es en el siguiente pueblo hacer una llamada telefónica para que le avise a un familiar, un amigo que le vaya a ayudar. El señor insiste, no, señor, yo le puedo ayudar, permítame ayudar. Le dice que el señor se quita su traje, esa su saco, bien, que era muy elegante, arrolla sus mangas y le mete la mano al motor. Le dice al dueño del carro, vaya, cuando yo le indique de la ignición, le dio ignición, ok, no le vuelva a dar ignición. El señor ahí, él no lo está viendo,
hace unos movimientos y le dice, ahora sí, dé la ignición. El joven le da ignición y el carro arranca. El joven se queda muy sorprendido y se baja del carro y le dice, señor, gracias, mire, ya está tapando la tapa delantera. Muchas gracias por la ayuda, mire, la verdad es que no le puedo agradecer, mire, perdón mi falta de educación, es que ni siquiera el nombre le pregunté. Y le dice, señor, no, tranquilo, no se preocupe, pero bueno, mi nombre es Henry Ford. Y el joven se queda viendo y le dice, sí, yo soy el creador de este vehículo. ¿Por qué ese señor, don Henry Ford, pudo arreglar el carro? Porque él sabía cuáles eran los componentes, tornillo a tornillo, de todas las piezas de ese motor. Entonces, con esta anécdota me permito ilustrar que para poder ir al fondo de cómo poder crear esa adaptabilidad de la familia, como tiene que ser en una sociedad cambiante, pues tenemos que ir a consultarle al creador de la familia. Y ese creador es Dios. Dios es el que diseñó la familia. Y en el primer libro de las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos en esos primeros escritos divinos cómo Dios establece precisamente los pasos del para qué y el por qué en la familia. Y claro, cuando vamos investigando, ¿qué nos encontramos? Que la familia es un lugar para crecer, para ser impulsado, es un lugar donde me apoyan, es un lugar donde me aman incondicionalmente, y eso se vuelve a través de la interacción. Entonces yo tengo que empezar a revisar por ahí, ir al manual original para ver cómo fue ensamblado eso que llamamos institución familia. Y a partir de ahí empezamos nosotros a seguir las instrucciones del manual. Y entonces, bueno, empiezo entonces a confrontar mi realidad de familia con el manual. Y entonces tengo que preguntarme, ¿es mi hogar un lugar donde nos impulsamos? Entendiendo con la palabra impulsar es que empujamos de alguna manera para que todos crezcamos. Apoyamos, está ese padre, esa madre de familia impulsando a sus hijos a través de la aprobación por medio de las palabras, de la motivación en el impulso de sus avances académicos. Están siendo gestores de sueños de sus hijos. Ese niño que desde muy pequeño está queriendo y sueña con ir a la luna, viajar por las estrellas. Está soñando como un científico, como un astronauta. Bueno, ¿está ese papá o mamá minimizándolo o lo está impulsando? Ese lugar de mi familia, el lugar, aquí valga mencionar un programa de hace muchos años, la mayoría quizás de los que nos están viendo, así como Kevin, que está detrás de cámaras, que nadie lo ve, pero ahí está nuestro amigo Kevin. Un programa, no sé si usted también se ve muy joven, ¿verdad? Parece que usted nació en el siglo XXI, ¿verdad? Pero hubo un programa hace muchos años, y usted tal vez lo va a recordar, es aquel programa mexicano que se llamaba Hogar, Dulce Hogar. En la alusión de que en todo en el entorno laboral, académico, social, hay convulsión, hay problemas, pero cuando pienso en mi casa, es hogar dulce, hogar, ese lugar dulce, ese lugar donde soy yo, ese lugar donde me aceptan y me aman tal y como soy yo. Es que así fue como lo diseñó el Creador. Entonces, ese manual me confronta con mi realidad y esa es la pregunta. ¿Es mi familia hogar dulce, hogar? O más bien, apenas llego a la familia, entro y ya quiero salir corriendo. O busco las maneras de cómo no estar dentro de la casa en el tiempo de la posibilidad que tengo porque el ambiente es hostil. El ambiente es de crítica, el ambiente es de señalamiento, el ambiente a veces es condenatorio, donde lo que prevalece son jueces y verdugos de las acciones y de las imperfecciones que todos como seres humanos tenemos en la familia. Entonces yo creo que ahí está, ¿verdad? A eso le sumaría también, continuando en esa línea, es que el manual de la familia está en los escritos divinos y no podemos sacarlo. Viene este gran hombre, de verdad, de la historia, Pablo, Saulo de Tarso. Y él en uno de sus escritos dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Qué me está diciendo eso? Que yo debo cambiar mis estructuras mentales, mis patrones de pensamiento que no son positivos, para que entonces apliquémoslo a la familia, mi estilo de vida, mi estilo de familia cambie, pero cambia cuando yo cambio. Por ahí una vez hice unos comentarios, preparé una charla que la llamé El cambio para un cambio. Empieza cuando yo cambio. Usando de ilustración la mariposa, es decir, sufriendo este cambio
y llamamos la palabra sufrir este cambio porque la mariposa estaba haciendo un gran esfuerzo, la oruga estaba haciendo un gran esfuerzo, pero sufrió una transformación que no fue la adecuada. Y vemos dentro de la sociedad, si el individuo como tal se descompone, eso descompone a la familia y la familia descompone a la sociedad, ¿verdad? Es decir, necesitamos entonces tener un manual, así como este artefacto tiene un manual para Muy bien. poder salir adelante. Es decir, necesitamos un patrón a quien recurrir, un manual a quien recurrir Y una para guía. poder, una guía para Una poder guía. formar de manera especial y el modelo original a la familia. O sea, eso es totalmente acertado. Era lo que quizás, como decía yo en la anécdota esta de esta marca Ford. O sea, ¿por qué el Señor otra vez lo logra arreglar? Porque Él lo había hecho. Entonces, ¿de cuál es la mejor manera? Vayamos a quien hizo la familia y permitamos que ese creador de la familia nos ayude a corregir lo que haya que corregir. Y que la familia sí, porque lo que usted acaba de decir es muy interesante. El entorno de la sociedad está influenciando, para bien o para mal, a todos los individuos. Entonces la familia debe convertirse en el lugar de restaurar, de poder fortalecer a través de valores, a través de principios, que permiten que permear a los miembros de su familia de lo que venga de afuera. Entonces ya no va a afectar a una familia que está consolidada, que está siguiendo las instrucciones del manual, que ha decidido cambiar sus patrones de pensamiento, no hacer, porque el inicio de la referencia que yo hacía de San Pablo dice, no hagan lo que hace el resto de la gente. Entonces no hay que hacer lo que todos hacen, porque no todo lo que todos hacen, lo que se conoce, la mayoría es correcto, ¿no? Entonces cambia su manera de pensar. Entonces viene, pero ya yo estoy fortaleciendo dentro del seno de la familia. Entonces cuando vienen los mensajes de afuera, ese individuo de mi familia está protegido, está vulnerado, porque van a venir los antivalores. Van a venir ideas como pensamientos de pragmatismo, relativismo, donde hoy el relativismo dice que a nivel de la moral se juzga a partir de mi criterio personal. Entonces no hay nada bueno, no hay nada malo. Entonces cada quien juzga a partir de su idea y Propio criterio. criterio moral. Entonces nadie es bueno, nadie es malo. Todo depende como nosotros lo veamos. Entonces, claro, si hablamos de nuestros hijos a nivel de infancia, adolescencia, juventud, que se exponen a una influencia académica, y resulta ser de que ellos van a escuchar un montón de mensajes. Pero si nosotros estamos responsablemente como padres de familia, guiando, orientando, construyendo, no dejando que nos distraiga la familia, haciendo los cambios que hayan que hacer, pues obviamente el mensaje de afuera no va a ser vulnerable a nuestra familia. La familia debería de ser el primer lugar donde se eduque al individuo. De hecho, así debe ser. O sea, fuera de la casa lo que se hace son reforzadores educativos, pero no son los que educan. El sistema educativo de nuestras naciones, los docentes, y estarán muy de acuerdo si hay docentes que sé que sí nos están mirando, que lamentablemente la sociedad que ha hecho le ha endosado a usted la educación de los hijos, cuando la educación de los hijos está en el hogar. Así es. ¿Qué hace el sistema educativo? Informa, prepara, pero también va a reforzar lo que en casa se está dando. El problema es que hay un disasocio entre la casa y el sistema, por ejemplo, educativo. No es el jefe en el trabajo el que educa al trabajador, no, es que él aprendió valores y principios desde la niñez. La persona no es el policía el que enseña a ser honrado, no es el sistema de justicia que tiene que actuar penalizando y castigando a las personas que infringen la ley, pero no, es en la casa que se enseñó a ser honrado, a ser responsable, a no apropiarse de lo que no me pertenece, a respetar la propiedad ajena, pero eso es en la casa, no es afuera, es dentro de la casa. De la casa, ese es el capullo, para que la mariposa salga bien bonita. ¿Verdad? Así es. Para ir cerrando, mi hermano y amigo Edgar, especialista en temas de la familia. El tiempo, ¿verdad? Rapidísimo. Dicen que el tiempo vuela cuando uno está feliz, cuando uno está disfrutando. ¿Verdad? Qué bueno, qué bueno. Y con este tiempo, en los últimos minutos, para darle a entender a la gente un cierre pequeño, ¿cuál debería de ser el verdadero modelo de la familia? ¿Para qué fue creada la familia? Bueno, como decíamos anteriormente, yo creo que el modelo adecuado de la familia es esa familia precisamente como lo mencionamos,
que se convierte en el lugar donde yo quiero estar, se convierte en el lugar donde estoy creciendo, en el lugar donde me están instruyendo, en el lugar donde yo soy quien soy y como soy, y me aman y me toleran con eso. No me alcahuetean, pero me están tolerando, me están formando. El hogar que construye en mí recuerdos memorables, que graba en mi memoria historias maravillosas. La familia viene a llegar a ser ese lugar y se va a convertir en eso cuando sí, sin sonarle a usted en un concepto religioso, pero sí lo dijimos, hay que ir al manual original y consultarle al creador de la familia. Y es entonces donde cuando lo incluyo a él y le permito a ese creador ajustar y arreglar, como la historia que conté, el tornillo, la pieza que está dañada, él lo va a hacer porque él la creó. Es entonces donde voy a encontrar que sí, una familia solidificada. Hablar de Dios no es hablar de religión, pero si yo quiero que las cosas me vayan bien, voy a tener que incluir a Dios, déjenme usar un término matemático, en la ecuación de mi vida y por ende de mi familia. Cuando saco el elemento Dios de mi ecuación de vida y familiar, los resultados no van a ser los mejores. Agradeciéndole, mi hermano, Bueno, mi amigo, mi estimado. Gracias, de Y verdad. dándole gracias a todos los que nos ven en este programa Metamorfosis. Le decía yo a mi amigo que este programa Metamorfosis, usando la palabra, tiene muchos espectros de interpretación. Metamorfosis, hablábamos al inicio tras cámara, puede ser y acordarnos de cuando estuvimos en primaria viendo biología, pero puede sonar también a un programa científico, también puede sonar a un programa juvenil. ¿Qué queremos con esto? Abarcar a todos los hermanos, los amigos que nos ven, llegar hasta sus corazones y sobre todas las cosas hacer esa transformación desde nuestros hogares, poder cambiar los antivalores, como mencionaba mi amigo Arce. Podemos cambiar esos antivalores y retomar esos buenos valores dentro de nuestra familia para que la sociedad sea cada vez mejor. Muchas gracias, los esperamos en el próximo programa.